Hola, señoras, señores. Eh, Quisiera acercar este libro a ustedes que me encontré hace algunos meses. No creo que se alcance a ver. Geopolítica, ahí se pinta un poco el título. Sí, allí se ve. Geopolítica, editado por el Fondo de Cultura Económica. Y pues ya es una edición vieja, digamos, de 1942, en inglés. Dice versión española de Ramón Iglesia y es de Hans W. Weihert o Weihert, no sé cómo lo pronunciarán los alemanes, Weihert seguramente. Es un libro gordito, aunque tiene letra grande, de 280 páginas y les leo el índice para que nos percatemos cómo viene organizado. Dice índice general, trae un prefacio. Capítulo 1, Geografía y Geopolítica. Capítulo 2, Spengler, Rusia y el porvenir. El 3, Haushofer, el partido y el ejército. El cuarto, los precursores de la geopolítica. Luego Sir Halford, Mackinder y el corazón continental. Luego viene Haushofer y el corazón continental. Luego la estrategia geopolítica y el Pacífico. Luego viene América, el satélite. Después espacio vital y presión demográfica. Y el último capítulo, el 10º, la geopolítica y la humanidad. Y bueno, pues es un libro que en realidad, desde que lo empiezas a penetrar, en cuanto empiezas a adentrarte en el libro, es sorprendente realmente todo lo que aquí aparece. Eh, a ver, les leo el prefacio, como abre el prefacio. Dice, bien podríamos empezar este libro con las palabras finales de El terror sagrado de H.G. Wells. Este libro exagera de vez en cuando y simplifica las cosas. Simplifica una enormidad. ¿Qué otra cosa puede hacer un libro? Creo que eso hace más fácil su lectura. Pone la vida a nuestro alcance. De todos modos y en líneas generales, dice la verdad. La verdad condensada sobre la revolución mundial. Es tan real como la mayor parte de otros libros históricos. Leamos otro parrafito. Dice, trataremos de decir unas cuantas cosas sobre la geografía y la geopolítica. Spengler y Haushofer, Ratzel y Mackinder, la élite militar, Rusia y el futuro. Pero no lo haremos con el simple propósito de descubrir raíces, contentándonos con añadir un estudio científico más al ingente montón. En vez de esto hablaremos de algunas lecciones que hemos aprendido del enemigo, intentando pues escribir un libro político. El amigo lector ha de encontrar ciertas conclusiones entre líneas, más que en las líneas mismas. No estamos demasiado seguros de haber conseguido las conclusiones justas, pero por lo menos este libro no se ha escrito con esa actitud distante y helada que es del dominio de los cultivadores de la geopolítica en Alemania y también en Estados Unidos. Está escrito con la ferviente esperanza de que la centuria que salga de esta guerra sea el siglo del hombre medio en un mundo libre. Bueno, vamos al primer capítulo, vean cómo abre. Capítulo primero, y cita a Shakespeare en un epígrafe: Bohemia, país desierto junto al mar. Vean, dice como dice aquí nuestro Weihert o Weihert. Cuando el hombre de nuestra generación iba a la escuela, la geografía era la hijastra de la educación. Su estudio se limitaba a aprender tediosamente de memoria los nombres de lugares. Pocos maestros eran lo bastante inteligentes para liberar a la geografía de esta vieja rutina y para inspirar a sus alumnos entusiasmo por el tema. La geografía era una disciplina árida, sin relación alguna con los problemas vitales. Sigue diciendo, nos educaron mal.
Como resultado de nuestra falta de interés por la geografía, estamos siempre más dispuestos a pasar por alto la influencia de las configuraciones espaciales de la historia y la política. En un mundo hecho cada vez menor por el progreso de la técnica, ¿no? En un mundo que se achica, conmovido por radicales cambios sociales y políticos, nuestras ideas geográficas siguen siendo estáticas. Seguimos viendo como condición inalterable la división del mundo en continentes y estados nacionales, herencia de nuestros abuelos. Y en realidad es sorprendente conforme vas avanzando porque eh, pues pareciera que previó este Weihert o Weihert muchas de las cosas que hoy mismo estamos viviendo. Vean este párrafo, por ejemplo. Más adelante, un par de páginas, la geopolítica apareció en el horizonte norteamericano hace poco más de un año. El misterio envuelve con frecuencia las ideas que se suponen nuevas, si se expresan en términos poco familiares, y especialmente si las palabras son ambiguas y nebulosas. Cuanto más oscuro el significado, más aguda arma es la palabra, porque las palabras, como las ideas, son armas. La importancia de este sencillo hecho psicológico en el proceso de moldeo de la conciencia pública ha sido descuidada por los comentaristas públicos. La oratoria de Hitler es una perfecta ilustración de ello. Cuando fulmina acusaciones contra la democracia plutocrática, no se satisface con haber halagado a millones de oyentes ingenuos apelando a su conocimiento de una terminología adoptada del griego. Se siente mejor él mismo y los hace sentirse a ellos atacando la descomposición de las democracias, término que ni un solo alemán entre millones había oído nunca antes. Bueno, aquí aparece Hitler, de hecho, pues el propio autor está hablando en la época de Hitler, o bueno, unos cuantos años más. Hitler había muerto eh, hacía poco tiempo, pero lo que nos demuestra Weihert es que no está nada convencido del nazismo, ¿no? Vean, por ejemplo, acá, vamos adelante. Dice, no es difícil dar una definición seca y escueta de la geopolítica. Pronto veremos, sin embargo, que la mera definición significa poco o no significa nada. Si comparamos geografía política y geopolítica, se ve en el acto que la primera es una rama de la geografía, mientras que la segunda pertenece al dominio de la ciencia política. El geógrafo que se ocupa de las relaciones espaciales entre los estados se convierte en un geógrafo político. El estudioso de la ciencia política y el estadista, podríamos añadir, que aprende a emplear los factores geográficos para una mejor comprensión de la política, se convierte en un geopolítico. En teoría, el geógrafo político y el geopolítico deberían concordar, pero el hecho es que no lo hacen. Leamos este otro parrafito ya para ir cerrando. Ello se debe a que geografía política y geopolítica se caracterizan por su manera totalmente distinta de enfocar los temas. La primera considera a los estados como organizaciones estáticas firmemente asentadas sobre sus cimientos geográficos. La segunda se presenta como la hermana más joven, en ocasiones demasiado juvenil, de aquella exploradora madura y de cautos procedimientos. El dominio de la geopolítica abarca el conflicto y el cambio, la evolución y la revolución, el ataque y la defensa, la dinámica de los espacios terrestres y de las fuerzas políticas que luchan en ellos para sobrevivir. Y con esto cerramos con este otro parrafito en la página 25. Pero debemos recordar que geopolítica es un nombre nuevo, no para un campo especial y limitado de la ciencia política, sino para un sistema diferente de pensamiento político. Ya hemos aludido a sus elementos dinámicos. Debemos ahora hacer notar otras características que separan a la geopolítica de las demás formas de análisis político y geográfico.
Al relacionar todo desarrollo histórico con las condiciones de espacio y suelo, y al considerar la historia misma como determinada por estas fuerzas eternas, la geopolítica intenta predecir el futuro. Y es lo que hace este libraco de Weihert. Si se lo encuentran, pues obténganlo. Predice el futuro. Saludos, señores.